Capítulo 5. La tempestad lo había sorprendido mientras estaba alejado de algún puerto. El viaje había sido más fructífero de lo que había podido remotamente imaginar. Pero esta tempestad podía complicar no solo sus planes. Había estado por mares mucho más peligrosos y no había sucedido nada. Y ahora, mientras se dirigía a casa, este imprevisto. Había visto las nubes en la lejanía, pero estaba seguro de poder anticiparse. En cambio, había terminado justo en el medio. Un inconveniente imprevisto en un viaje casi perfecto. Apenas salió del puerto de San Pedro, se dirigió a Veracruz en lugar de Campeche, como había decidido al inicio, siguiendo un impulso que se había revelado correcto. Una nave averiada tenía a bordo mercancías perecederas que debía entregar urgentemente en Cancún. El Satán era perfecto para ese trabajo y el capitán le había pagado por la entrega mucho más de lo esperado. En Cancún había encontrado una carga para entregar en La Habana, de ahí a Puerto Príncipe, después a Puerto Rico y finalmente a Santo Domingo, donde había querido esperar el paso de la tempestad, pero después de haber descargado el último de los barriles que había a bordo, vio llegar a la policía y, recordando la denuncia por pelea que habían hecho en contra de él, hizo volver a todos a bordo y partieron sin demoras. Mejor no correr riesgos, ya que todo había salido bien hasta el momento. Había pasado 2 meses entre una isla y la otra, siempre repleto de carga, y había decidido ganar lo suficiente como para recompensar adecuadamente a los hombres que lo habían acompañado y para retirarse del contrabando y ofrecerle a Aimée la vida que soñaba, digna de una condesa. Esperaba que don Noel hubiese encontrado la casa que le había pedido. La casa sobre la playa estaba bien para encuentros clandestinos, pero no para la vida normal de una pareja casada. No era adecuada una vez que tuvieran hijos, muy peligrosa con todas esas escaleras y sin ninguna privacidad al no tener puertas. Apretó el timón con fuerzas, intentando hacerlo responder a su mando. El viento se había levantado aún más. Había ordenado plegar todas las velas excepto la más pequeña y mandado a todos los hombres bajo cubierta, salvo Segundo, que estaba atando todas las cosas sobre el puente que podían darse vuelta y ser un peligro. Terminaría en medio de la tormenta y por tanto debía encontrar una ruta que no los hiciera derribar. No podía evitarla más. Estaba demasiado cerca para evitarla. Intercambió una mirada con Segundo. También entendía que debía luchar cada momento para sobrevivir. Hizo una mueca irónica pensando cuando le había preguntado a Aimée si la hermana santa tenía poderes sobre la naturaleza y podía desencadenarlos contra cualquiera. Estaba segurísimo que si hubiese sabido de sus intenciones, le habría mandado una tempestad aún más potente que aquella. Apretó las manos alrededor del timón buscando guiar la nave a través de las olas que se volvían cada momento más altas. Con la mirada ordenó a Segundo que bajase también bajo cubierta. No quería ningún cambio. Esa era su nave, él la llevaría a salvo o moriría en el intento. La idea de la muerte le trajo una imagen que no entendía. ¿Por qué pensaba en la monja en vez de Aimée? Ya le había sucedido durante el viaje. En los momentos de angustia eran los ojos de la santa los que aparecían en su mente. ¿Era una invitación a rezar? Don Noel le había hecho leer la Biblia, pero como era un ateo convencido, no le había enseñado ninguna oración y él nunca había sentido esa falta, no hasta ese momento. Era una de las peores tormentas que había enfrentado en tantos años de navegación. No sabía cómo iría a terminar, pero esta vez se volvió al Señor. No te he pedido nunca nada hasta ahora. Ayúdame a volver con la mujer que me ama. El viento y el agua continuaban azotando el puente. Evidentemente al Señor su plegaria no le había gustado.
El timón parecía clavado en su lugar. Estaba tan duro como andar entre las olas, que entonces eran tan altas que superaban los lados del barco. Santa, reza por mí que yo no soy capaz, murmuró para sí, y luego se sintió tonto. La monja habría rezado, sí, pero para que desapareciese, no para que la salvara. Recordaba bien la mirada de desprecio, lo que le había proporcionado sobre el risco. No era que no lo mereciere. Rabioso por su encuentro con Andrés, había desquitado su frustración con ella, diciéndole cosas horribles y también crueles. ¿Cómo podía pensar que habría rezado una plegaria por un sucio marinero como él? No tenía una buena opinión de él, basada en eso que los de su clase pensaban de él, y esa pequeña bruja de Azucena que andaba contando todas esas historias sobre ellos no habían mejorado su posición a sus ojos. Azucena. Por supuesto que se equivocó al ir con ella, pero esa noche había bebido un poco más de lo acostumbrado, y ella tenía tanto maquillaje en la cara que no había sido fácil saber cuántos años tenía realmente. Fue solo a la mañana siguiente, cuando estuvo un poco más sobrio y había más luz, entendió lo amargo que fue el cuerpo que había poseído y se odiaba por eso. Se la llevó de allí, pero ella estaba engañada creyendo que fuese porque la quería para él. No había entendido que no era así, que el sentimiento que tenía por ella era solo fraternal, algo más para arreglar cuando volviese a casa. Dudaba mucho que a Aimé le agradase la presencia de Azucena en casa. Pero ¿qué debía hacer? No estaba seguro de que se quedara en el convento una vez que supiera que él había regresado y, sobre todo, si se casaba con esa mujer a la que ya tenía como una rival. Y era demasiado linda, como bien le había hecho notar don Noel, para ir de doméstica a la casa de una señora. Debía encontrarle un marido, pero ¿quién querría una mujer enamorada de otro hombre? Nadie, o quizás uno tan enamorado de quererla a toda costa. Sacudió la cabeza. No llegaba a imaginarse tan enamorado como para pasar por una cosa así. Si supiera que Aimé estaba enamorada de otro. El pensamiento la fastidió. La idea de ser una segunda elección no le gustaba. Estaba harto de ser considerado nada. Por una vez quería ser el primero, sobre todo en los pensamientos de quien amaba. ¿Amaba en serio a Aimé? Durante ese viaje se lo había preguntado varias veces, pero sin respuesta. Por supuesto que le gustaba, y también mucho, pero lo suficiente como para llamarlo amor. Quería casarse porque no podía vivir sin ella, o solo para mostrarle al mundo que también él podía casarse con una mujer de clase alta. Las palabras murmuradas por don Noel cuando se saludaron resonaron a menudo en su cabeza, pero siempre las había ahuyentado. Don Noel había sido el único que habría hecho cualquier cosa por él sin pretender nada a cambio, y por eso sus palabras siempre tenían un peso diferente respecto de las de los demás. Siempre había sopesado su desaprobación a un modo de vivir también. Sabía que no había tenido otra elección. Hasta ese momento, ahora quería cambiar de vida. Por Aimé, seguro, pero quizás también por él. No lo habría admitido jamás, que empezaba a estar cansado de esta vida, siempre al borde del abismo. Aimé estuvo en el muelle para hacerlo decidirse. Una esposa, una familia, siempre había sido su sueño secreto que creía nunca se haría realidad, que jamás se casaría con uno como él, sin apellido y sin futuro. Pero ahora había cambiado. En su camarote había suficiente dinero para todo lo que quisiera, un nuevo comienzo. Sepultaría a Juan del Diablo y renacería como Juan Mancera.
No era el apellido que esperaba por derecho, pero le importaba poco. De hecho, había recibido más de don Noel que de toda su verdadera familia junta. No sabía cuántas horas había estado al timón. La luz había sido siempre la misma de cuando entró en la tempestad, pero el dolor de los brazos indicaba que había pasado algo de tiempo. Segundo había aparecido un par de veces trayéndole algo para comer y para beber, pero no, él nunca quiso abandonar el timón. Esa nave era toda su vida, y contenía eso que tenía como más preciado, su gente, y nunca habría dejado en manos de otro su vida. Miró frente a él y parpadeó. Cansancio. Debía ser el cansancio. Podía ser solo el cansancio. Tenía alucinaciones o se había quedado dormido al timón y estaba soñando. Se dio un pellizco y se hizo daño. Maldita. Estaba despierto. Bien despierto. Y entonces, ¿por qué Santa Mónica estaba delante de él, indicándole una dirección? No era posible en medio de las nubes oscuras, apareciendo el rostro triste de la muchacha que le indicaba el norte. Sacudió la cabeza. El norte significaba dirigirse hacia el centro de la tormenta. ¿Era aconsejable seguir a una alucinación? Había seguido un impulso, cambiando de dirección, apenas salió del puerto de San Pedro, y le había ido bien. Pero una alucinación. Decidió que valía la pena intentarlo. La tempestad empeoraba más a cada instante. Dirigió la nave hacia el norte, luchando a cada momento para no hacer volcar el barco. Le pareció navegar en la oscuridad por un tiempo inconmensurable. Entonces vio la silueta de una isla y dio un suspiro de alivio. Había podido encontrar una cala y esperar relativamente seguro que pasase la tormenta. Se encontró directamente en un puerto pequeño completamente vacío y manejó con facilidad al atracar y al asegurar la nave a los amarres, ayudando por los isleños que salieron a ver quién tenía la imprudencia de salir al mar durante una tempestad de esa naturaleza. Finalmente se las arregló para saltar en la cama del camarote y recuperó el sueño de 2 días pasados al timón de su nave. Ya no sentía más los brazos, pero había llevado a su tripulación y a su barco a salvo. Cerró los ojos y antes de dormirse agradeció al cielo por haberle mandado a aquel mensajero, y mientras se hundía en el sueño, ojos azules lujuriosos y castos se mezclaban en su mente y en sus sueños.